Historias de Jack. Empezamos. Si pudiera arrancarme la piel sin morir en el intento, lo haría ahora mismo. Nunca pensé que un simple tatuaje pudiera destrozar una vida. La mía. Pero claro, no era un tatuaje cualquiera. Y no lo conseguí en un estudio normal. Lo compré en la Deep Web. Todo empezó hace 6 meses. Estaba harto de ser invisible. Siempre el tipo callado, el que no destaca, el que nadie recuerda al día siguiente. El que no está ni dentro ni fuera de nada. El que observa pero nunca forma parte. No me sentía deprimido, solo sin sitio. Me metí en foros, en subreddits de estética oscura, comunidades cerradas, hilos enterrados. Buscaba algo que me hiciera distinto, algo que me definiera. No quería amigos ni fama, quería significado. Quería ser parte de algo que los demás no entendieran. Y fue entonces cuando encontré un hilo titulado "No eres nadie hasta que llevas uno de nosotros en la piel". Estaba en un foro cifrado, accesible solo a través de enlaces Onion. La conversación no era directa. La gente usaba claves, símbolos, imágenes distorsionadas. Pero todos coincidían en algo. Los tatuajes de pertenencia no eran arte corporal, eran llaves, puertas a otro nivel de identidad. Y quien los llevaba dejaba de ser uno más. Decían que no podías elegir el diseño, que el símbolo te elegía a ti, que si lo conseguías lo sabrías, que algo cambiaría. Accedí a una página críptica, fondo negro, símbolos flotando lentamente, cero texto, solo iconografía. Clicando en uno de los signos, se abría una interfaz para subir un vídeo. Desnudo de cintura para arriba, mirando a cámara, diciendo una frase en latín: Corpus meum accipite, voluntas mea est. Lo hice, me grabé, sin pensarlo demasiado. Me sentía entre excitado y asustado, como si me metiera en una especie de ritual, sin saber si era broma o real. A los 3 días me llegó un correo anónimo. Solo decía: cita aprobada, jueves, 23:40, calle 26, puerta metálica sin cartel. Me quedé paralizado. Durante horas no supe si ir, pero sentía que si no lo hacía, me quedaría exactamente donde estaba, siendo nadie. Esa noche no dormí. Me presenté en el lugar a la hora exacta. Era un antiguo taller mecánico, sin luces, con una persiana medio abierta. Entré. Había un pasillo de ladrillo y neón tenue. Al fondo, una silla de tatuador, una mesa con material quirúrgico y un hombre esperándome. No me saludó, no pidió explicaciones, solo me hizo un gesto para que me sentara. Llevaba guantes de látex, mascarilla negra, gafas oscuras. No pude verle los ojos. Solo me fijé en algo. Su cuello tenía un tatuaje que no entendí, una especie de triángulo con círculos concéntricos dentro, y algo que parecía una coordenada. Sin hablar preparó la aguja, pero la máquina no era como las otras. No sonaba, no zumbaba, solo vibraba levemente, como una frecuencia que solo yo oía dentro del cráneo. Me tatuó la base de la nuca. Cada línea quemaba. No dolía como el calor o el corte. Era un ardor interno, como si el símbolo se me grabara por dentro más que por fuera. Me sentía expuesto, invadido, pero no podía moverme. Era como si el cuerpo aceptara el dolor, como parte del proceso. Cuando terminó, me alcanzó un espejo. El símbolo era extraño, una figura circular, como una serpiente que se mordía la cola, pero con puntas, como si se desgarrara. Y lo más inquietante, parecía temblar, levemente, como si respirara. No dije nada, asentí, me marché. Durante los primeros días sentía como si el tatuaje aún estuviera fresco, a pesar de estar curado. Me picaba sin razón. A veces me ardía, otras veces sentía frío bajo la piel. Dormía poco, soñaba con pasillos, con túneles húmedos, con puertas cerradas y ojos dibujados. A veces soñaba que yo mismo era el símbolo, moviéndome por venas ajenas. Lo peor es que empecé a notar que me miraban
diferente. El chico de la tienda me hizo un gesto de reconocimiento al pagar. Una desconocida en el metro me susurró, «Bienvenido». Un hombre trajeado me ofreció asiento en el autobús sin que lo pidiera. Todos sabían, y yo lo sentía, como si nos uniéramos por un hilo invisible. No me sentía solo, me sentía parte de algo, aunque no entendiera qué. Pero no tardé en notar las reglas. No habladas, pero presentes. Un día, entré en una cafetería y vi a una chica con un símbolo muy parecido al mío, en la clavícula. Cuando intenté acercarme, ella giró la cabeza lentamente, me miró fijo y me hizo un gesto con el dedo. Silencio, como si no fuera momento, como si no tuviera el nivel suficiente para hablar. Ese mismo día, llevé auriculares en el metro. Al subir vi a un hombre mayor con un símbolo distinto en el dorso de la mano. Me observó fijo. Entonces lo supe. No se permite aislarse. No en lugares públicos. Me los quité de inmediato. Él asintió. Empezaba a entender que esto no era solo estética. Era pertenencia real, con jerarquías, con normas implícitas, y que romperlas tenía consecuencias. Una noche, volviendo a casa, un coche negro se detuvo en seco cerca de mí. No bajó nadie. Solo se encendió una luz en el interior. Vi una figura con un tatuaje en el rostro. Imposible de descifrar. Solo me miró y luego se marchó. No dormí esa noche y por primera vez me pregunté si esto había sido una buena idea. El tatuaje no paraba de doler, pero no como antes. Ahora dolía cuando me alejaba de ciertas zonas, como si el símbolo me guiara, como si me empujara a lugares, decisiones, personas. Empezaba a tener la sensación de que no lo había elegido yo. Me había elegido él a mí. Y entonces ocurrió algo más. Me desperté con una marca nueva, justo debajo del tatuaje. No era un corte ni un golpe. Era un pequeño punto rojo como una inyección. No recordaba nada. Desde entonces, cada vez que miro el tatuaje en el espejo, juro que veo algo distinto, como si cada noche cambiara, como si evolucionara. Lo toqué y sentí que me tocaba también. Y entonces comprendí, no era yo el que controlaba el símbolo, era él el que empezaba a controlarme. A la semana de hacerme el tatuaje, empecé a notar que no podía dejar de pensar en él. No era solo obsesión visual, era físico. Me ardía cuando tomaba decisiones que no encajaban con algo, como si hubiera una lógica detrás, un patrón que mi cuerpo ahora seguía, aunque mi mente no lo entendiera. Me tocaba el cuello todo el tiempo. A veces sentía una presión ahí, como si algo empujara desde dentro. Otras veces, un leve zumbido que se hacía más intenso cuando me acercaba a ciertas personas. Personas con marcas, como yo. Quise borrarlo. Necesitaba borrarlo. Fui a 3 estudios. El primero, al ver el tatuaje, bajó la mirada y me dijo que no podía tocar eso. El segundo, directamente, me pidió que saliera del local sin dar explicaciones. El tercero, un tipo calvo con pinta de no asustarse fácil, se quedó en silencio 10 segundos tras verlo. Luego me dijo en voz baja, «Eso no se borra. Ya no». Volví a casa temblando. Esa noche, al llegar, encontré la puerta entreabierta. Todo estaba en su sitio, no faltaba nada, pero alguien había estado allí. Sobre mi cama había un sobre negro. Dentro, una hoja con 3 palabras escritas a mano, en tinta roja. Vigila tus pasos. Empecé a entender el verdadero precio de pertenecer. Desde ese día, dejé de dormir más de 2 o 3 horas por noche. Soñaba con corredores de carne, con pasillos orgánicos, con piel tatuada extendiéndose como alfombra. Me despertaba sudando, el tatuaje latiendo con violencia. Empecé a ver símbolos por todas partes, grafitis en paredes abandonadas, señales ocultas en carteles de obra, pegatinas con símbolos similares al mío, en farolas, en portales, como si esa red invisible se expandiera silenciosa por la ciudad, como si yo ya no fuera un individuo, sino un nodo más. Y entonces vinieron los pensamientos. Pensamientos que no eran míos, recuerdos que no reconocía, emociones que aparecían sin razón.
Hambre, rabia, tristeza, momentos de absoluta certeza de que estaba sintiendo cosas de otra persona. Una mañana desperté frente al espejo. Me miré el tatuaje. Había cambiado. Ya no era solo la serpiente herida. Ahora tenía un ojo en el centro. Un ojo rojo, sin pupila. Palpitaba, levemente. No me refiero a una metáfora. Literalmente palpitaba, como si se tratara de tejido vivo. Cuando lo toqué sentí una especie de repulsión, como si mi dedo no quisiera quedarse ahí, como si el contacto me hablara. Y por primera vez sentí un pensamiento ajeno, claro, dentro de mi cabeza. Ya eres uno de nosotros. Intenté hablar con alguien, con un amigo de toda la vida. Le conté todo, o lo intenté. Pero al día siguiente no me recordaba, ni mi nombre, ni mi cara. Me miraba como si fuera un desconocido. Pensé que fingía, hasta que le mostré fotos antiguas. En todas aparecía él y yo. Él se asustó. Me dijo que nunca había visto esas fotos. Me pidió que me fuera. Cerró la puerta sin decir nada más. Empecé a pensar si yo mismo estaba desapareciendo. Busqué ayuda online, foros ocultos, hilos cifrados. Escribí a otros usuarios que hablaban de tatuajes similares. Uno solo me contestó. Su mensaje era breve. Es como una red neuronal. Tú eres un punto. Cuantos más puntos, más fuerza tienen. Pero si rompes la red, el sistema se defiende. Días después, su cuenta desapareció. Un mediodía fui seguido por dos tipos con capuchas negras. Tomé direcciones distintas, entré en tiendas al azar, incluso llegué a subirme a un bus al azar para despistarlos. Pero siempre reaparecían y no hacían nada. Solo estaban ahí, observando. Una noche, en un bar, me crucé con una chica que también lo tenía. Su tatuaje estaba justo sobre el corazón. Me acerqué. Le dije, ¿cómo lo quitamos? Ella no respondió. Me cogió la mano. Me la apretó fuerte. Luego susurró, no puedes, pero puedes dejar de resistirte. Duele menos. Se fue sin mirar atrás. Desde entonces noté que mi comportamiento empezaba a cambiar. A veces, decidía cosas que no entendía. Cogía rutas distintas, sin saber por qué. Cambiaba de acera sin razón. Miraba a personas específicas en el metro, durante segundos. Y cuando lo hacía, notaba una respuesta. Como si esas personas sintieran que yo las había detectado. Una vez entré en un local vacío. Solo estaba una mujer, sentada al fondo, con la espalda descubierta. Todo su torso era un solo tatuaje, que parecía envolverla como una red. Me miró sin palabras y levantó una mano. Me señaló, y entonces vi, en su palma, el mismo símbolo que yo tenía, pero invertido. Salí corriendo. Me he dado cuenta de que estamos conectados, como una mente colectiva, extendida a través de símbolos tatuados. Cada uno de nosotros es un nodo, y los tatuajes son las interfaces, las terminales de acceso. No es tecnología, no es religión, es algo más básico, más antiguo. Una forma de información viva, un sistema orgánico de pertenencia que no puedes apagar. Y ahora ya no tengo acceso a decisiones importantes en mi vida. Elijo, pero no elijo. Siento, pero no sé si es mío. Estoy grabando esto porque sé que no me queda mucho tiempo. He notado que ya no sueño. Solo veo códigos, círculos, formas, instrucciones que no entiendo. Mi cuerpo está empezando a moverse solo por las noches. Me despierto de pie frente al espejo, siempre mirándome la nuca. Ayer encontré otra marca bajo el tatuaje. Una línea más. Otra modificación, como si el símbolo siguiera escribiendo sobre mí. No busquéis esto, no os tatuéis nada que venga de la Deep Web. No enviéis vídeos, no aceptéis símbolos que no entendéis, porque cuando entregas tu cuerpo, ya no te pertenece. Y cuando el símbolo toma el control, ni siquiera tus pensamientos serán tuyos. Si has llegado hasta aquí, ya formas parte de esta red. Déjame un comentario con el símbolo para saber que estás dentro. Dale like si el tatuaje te habría elegido a ti y suscríbete por si la próxima historia también quiere marcarte.
Si pudiera volver atrás, apagaría la pantalla y no habría buscado en la Deep Web. Pero ahora sé que no hay vuelta atrás. Y lo que gané no valió ni una sola noche de paz. Soy padre de familia y vivo en Ciudad de México. Esta es la historia que casi me arruina la vida. Todo empezó hace unos meses, en un momento en que la presión económica sobre mi familia se volvió insoportable. El sueldo no alcanzaba y cada vez era más difícil pagar la renta, la escuela de los niños, los gastos básicos. Mi mujer estaba agotada y yo me sentía inútil, como si estuviera fallando a quienes más amo. Una noche, después de acostar a los niños y ver a mi mujer dormida en el sofá, me quedé despierto en la oscuridad, mirando la pantalla del ordenador. Navegaba sin rumbo, buscando cualquier cosa que pudiera aliviar la carga. Fue entonces cuando, en un foro oscuro y olvidado, alguien mencionó la Deep Web. Un lugar donde se gana dinero rápido, si estás dispuesto a arriesgarlo todo, decía un mensaje. La idea me aterraba, pero también me atraía. La desesperación es un motor muy poderoso. Esa misma noche instalé Tor, configuré una VPN y abrí una cuenta de criptomonedas sin entender casi nada, solo siguiendo tutoriales torpes y recomendaciones en línea. Tenía miedo de lo desconocido, pero la urgencia de conseguir dinero me impulsó a avanzar. Entrar por primera vez fue como caer en otro mundo. Páginas con nombres raros, interfaces simples pero inquietantes, mensajes cifrados, mercados llenos de productos ilegales, intercambios extraños. Era un universo paralelo, invisible para la mayoría y lleno de sombras. Busqué en varios sitios tratando de encontrar algo que no fuera demasiado peligroso. Finalmente, apareció un anuncio. Gana dinero fácil, trabajos digitales sin riesgos. Parecía demasiado bueno para ser verdad, pero no tenía nada que perder. Acepté el primer encargo, revisar documentos escaneados, comprobar datos y enviar informes. Fue tedioso, pero pagaron rápido, en bitcoins. El dinero cubrió una parte de las deudas y sentí un alivio inmenso, pero también una inquietud creciente. Conforme pasaban los días, los encargos se hicieron más complejos. Me pidieron participar en chats privados, donde las conversaciones eran crípticas, llenas de códigos y nombres en clave. Me enseñaron a crear identidades falsas, manejar cuentas que no tenían dueño real, transferir cantidades de criptomonedas sin preguntar. Nunca me explicaban el propósito de esos trabajos. Solo me decían, cumple con lo que te pedimos, no preguntes, no guardes nada. Cada vez que terminaba un encargo, sentía una mezcla de satisfacción por el pago y una punzada de miedo por lo que estaba haciendo. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero la urgencia me cegaba. Una noche recibí una tarea diferente. Recoger un paquete en un punto específico de la ciudad y entregarlo en otro lugar, sin hacer preguntas. La dirección estaba escrita con caracteres extraños, pero usé un traductor para descifrarlos. Sentí el corazón acelerado. Era de madrugada cuando salí. La calle estaba casi desierta. Al llegar me escondí en las sombras y recogí el paquete sin mirarlo. Dentro sentí algo frío y pesado. No sabía qué era, pero las instrucciones decían que lo entregara intacto. Lo dejé en el lugar indicado y me pagaron el doble de lo habitual. Sin embargo, al volver a casa, la adrenalina aún no me dejaba calmarme. Esa noche apenas pude dormir. A partir de ahí, las cosas se complicaron. Comenzaron a llegar mensajes encriptados a mi correo, amenazas veladas. Sabemos quién eres. No intentes detenerte. Eres parte del juego ahora. Apagué el ordenador varias veces, pero el miedo no desaparecía. Me di cuenta de que me estaban vigilando. Una madrugada, al llegar a casa después del trabajo, encontré una nota pegada en la puerta. El precio de lo que quieres es más alto de lo que imaginas. Mi mente empezó a jugarme malas pasadas. ¿Me estaban siguiendo? ¿Habían visto a mi familia? Intenté mantener la calma, pero la paranoia me devoraba. Las llamadas anónimas comenzaron a ser frecuentes. Voz distorsionada, silencio incómodo, a veces un suspiro. No podía dormir ni concentrarme en el trabajo. En casa, mis hijos notaban mi cambio. «Papá, ¿estás bien?», me preguntaban con ojos grandes y asustados. Les mentía, fingía que todo estaba bien, pero sabía que me estaba derrumbando.
En una ocasión vi un coche estacionado frente a casa que no había visto antes. La sensación de ser observado se convirtió en una sombra constante. Comencé a revisar las cámaras de seguridad del vecindario y vi imágenes borrosas de alguien rondando cerca, mirando hacia mi ventana. Me di cuenta de que estaba atrapado en un laberinto del que no sabía cómo salir. Después de aquella nota pegada en la puerta de casa, mi vida cambió para siempre. No había vuelta atrás. La Deep Web me había atrapado en una telaraña de miedo y amenaza que crecía día a día. Los días siguientes fueron una mezcla de paranoia y desesperación. Me sentía vigilado las 24 horas, como si alguien estuviera siempre un paso adelante. Ya no podía salir tranquilo a la calle, ni siquiera podía estar en casa sin sentir que algo o alguien estaba observándonos. Intenté contarle a mi mujer lo que estaba pasando, pero sentí que no podía cargarla con todo ese peso. Ella ya estaba cansada de las preocupaciones diarias, de las deudas, y no quería que el miedo nos consumiera a los dos. Sin embargo, no podía seguir guardando silencio. Una noche, mientras los niños dormían, le mostré la nota que había encontrado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero también de determinación. «Tenemos que salir de esto», me dijo. «No importa lo que cueste». Pero salir de ese infierno no era tan simple. Contacté con Carlos, mi amigo experto en ciberseguridad, y juntos intentamos borrar cualquier rastro de mi actividad en la Deep Web. Cambiamos contraseñas, usamos VPNs nuevas, creamos identidades falsas. Pero era como tratar de tapar un incendio con un vaso de agua. Las amenazas aumentaron. Recibí fotos de la escuela de mis hijos, imágenes borrosas pero suficientes para saber que me seguían incluso en lugares públicos. Una noche, cuando llegaba a casa, vi un coche desconocido estacionado a la vuelta. No era la primera vez que lo veía por ahí. El corazón me latía con fuerza. Sentí que esa sombra me seguía, respiraba conmigo. Intenté mantener la calma por mis hijos, pero la ansiedad se apoderaba de mí. Dormía poco y mal, y cada vez estaba más irritable y distante. Mi mujer empezó a notar mi cambio. Una mañana me preguntó directamente: «¿Estás seguro de que esto vale la pena? ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasa?». Le mentí, como tantas veces, diciéndole que era solo estrés, trabajo. Pero una tarde todo explotó. Mientras cenábamos, sonó el teléfono fijo de casa. Mi mujer contestó, y la voz del otro lado fue tan fría que heló la sangre en nuestras venas. «Si no haces el trabajo final, perderás todo», dijeron. «Y no solo tú». Colgó temblando. La amenaza ya no era virtual, era real. Fue entonces cuando decidí que necesitaba ayuda profesional. Llamé a la policía cibernética, aunque sabía que no era un camino fácil. Ellos me escucharon con atención y nos ofrecieron un plan para protegernos. La operación para protegernos y detener esa red criminal fue larga y agotadora. Nos movíamos con cuidado, cambiando de casa varias veces, evitando cualquier contacto innecesario. Pero los criminales parecían tener ojos en todas partes. Cada vez que sentíamos un respiro, llegaba otro mensaje, otra amenaza, un nuevo intento por hacernos caer. Una vez, mientras estábamos en una casa segura, recibí un mensaje perturbador. Un video que mostraba la habitación de mis hijos, como si alguien estuviera dentro de la casa mientras dormíamos. No dormí en noches. Mi familia estaba rota. Mi mujer lloraba a escondidas. Los niños empezaron a hacer preguntas que no sabía cómo responder. Mi mente estaba al límite. Me preguntaba cómo había llegado hasta ahí, qué decisiones me habían llevado a arriesgarlo todo. El dinero que había ganado con esos trabajos digitales se sentía ahora como una maldición, un precio demasiado alto para lo que habíamos perdido. Un día, en una reunión con la policía, me dijeron que estaban rastreando a los criminales, que tenían pistas para desmantelar la red, pero que debíamos ser pacientes. Cada minuto era un tormento, porque sabíamos que podían atacar en cualquier momento. Finalmente, después de meses de miedo, vigilancia y oscuridad, la red empezó a caer. Arrestaron a varios implicados. Yo y mi familia comenzamos a recuperar algo parecido a la normalidad, pero la herida estaba abierta. Mi esposa y yo luchábamos por reconstruir la confianza y la tranquilidad. Los niños tenían miedo de los extraños, y yo me sentía culpable por haberlos metido en esa pesadilla.
Hoy sé que la Deep Web no es un camino para salir de los problemas. Es un abismo que te atrapa y consume. Si estás pensando en buscar dinero fácil ahí, escucha mi historia. Porque lo que gané con la Deep Web me costó la paz, la seguridad y casi la vida de mi familia. Y lo peor, sé que aún hay muchas personas como yo, atrapadas en ese oscuro laberinto, sin saber cómo salir. Hay lugares en Internet que nunca deberían existir, pero lo peor no es lo que hay dentro, sino quienes te están mirando desde ahí. Todo empezó hace unas semanas, cuando mi grupo de amigos, los del LOL, me habló de un sitio nuevo en Seúl, un cibercafé diferente, algo que nadie contaba en redes ni tenía anuncios por la ciudad. La puerta era pequeña, casi oculta entre edificios viejos, y apenas un cartel en coreano con el nombre Zona 47 señalaba su entrada. El barrio parecía tranquilo, pero al cruzar el umbral, sentí que algo se había detenido. El aire estaba cargado como si la electricidad flotara y alguien invisible vigilara. No era solo un sitio para jugar. La iluminación era tenue, amarillenta, con máquinas de aspecto antiguo mezcladas con tecnología de última generación. La gente no hablaba, no reía ni celebraba una partida. Solo tecleaban rápido, con caras inexpresivas, envueltos en auriculares que los aislaban por completo. En la barra, el camarero apenas levantó la mirada para darme la bienvenida. Ni preguntó qué quería beber. Había un silencio incómodo, interrumpido solo por el constante sonido de los teclados y clics. Me sentí observado, como si no perteneciera. Una de las cosas que me llamó la atención fue la señal Wi-Fi. Era la más rápida que había visto, con una conexión dedicada directa a la Deep Web. Aquí es donde la gente viene a jugar con fuego, me susurró uno de mis amigos que llevaba días viniendo sin decirme nada. Me enseñó a usar un navegador especial que conectaba a redes ocultas, con acceso a sitios que ni siquiera Google podía indexar. Al principio solo curioseaba, páginas donde se vendían datos robados, tutoriales ilegales, foros con nombres extraños. Pero había una sección que sobresalía, un apartado oscuro llamado la Zona 47. Nadie hablaba claro sobre lo que era, solo mensajes crípticos y advertencias. Leí frases como, nunca entres solo, ellos están esperando, no confíes en nadie aquí. Eso me picó la curiosidad, aunque también me generó una sensación incómoda. Una noche, mientras exploraba esas páginas con cuidado, encontré un hilo que me heló la sangre. Alguien había subido un vídeo grabado dentro de un cibercafé parecido, pero en otra ciudad de Corea. El vídeo mostraba a varios usuarios jugando, pero uno de ellos empezó a mirar nervioso hacia atrás, como si alguien le siguiera. De repente, una figura oscura se levantó y lo agarró por el brazo, sacándolo sin que la cámara pudiera enfocar lo que pasó después. El vídeo terminaba con un corte brusco y un silencio perturbador. Intenté buscar más pistas, pero los mensajes eran aún más extraños. Gente contando desapariciones, ataques silenciosos y un miedo profundo que se transmitía en cada frase. Me di cuenta de que no era solo una historia, sino algo real y cercano. Quise volver al cibercafé para preguntar directamente, pero cuando lo hice, la atmósfera era aún más opresiva. Los empleados respondían con evasivas y miradas frías. Un tipo mayor detrás del mostrador parecía saber más, pero solo me miró con desprecio y negó cualquier problema. Una noche, mientras tomaba un café en una esquina, noté a alguien observándome desde el fondo. Era un hombre encapuchado, con gesto serio y silencioso. No me quitaba los ojos de encima, y cada vez que intentaba mirarle, bajaba la cabeza. Sentí miedo, pero también una extraña necesidad de saber quién era y qué quería. Esa misma semana, en el grupo de WhatsApp, empezaron a llegar mensajes extraños. Fotos borrosas de personas en el cibercafé, capturas de pantalla con códigos y coordenadas, y advertencias para no seguir investigando. Uno de mis amigos, que había estado allí más que nadie, desapareció sin previo aviso. Fue entonces cuando decidí grabar con mi móvil dentro de la Zona 47. Me senté frente al ordenador, con la cámara oculta, y empecé a navegar por esos sitios. Lo que encontré no se parecía a nada que hubiera visto antes.
mercados negros que vendían información personal de desaparecidos, foros donde gente discutía sobre algo llamado el apagón, y páginas que desaparecían tras segundos, como si estuvieran siendo censuradas en tiempo real. Mientras grababa, sentí una presencia detrás de mí. Giré lentamente y vi al hombre de la capucha acercándose, con paso lento y decidido. Susurró algo incomprensible. Me agarró del brazo y la fuerza de su agarre me paralizó. Sin mediar palabra me soltó y se perdió entre las sombras del local. Salí corriendo, con el corazón desbocado, sabiendo que había cruzado una línea peligrosa. Desde entonces, no he vuelto a ser el mismo. La zona 47 me persigue en sueños, en llamadas sin número, en correos sin remitente. Siento que alguien me observa cada vez que me conecto, pero esto no ha hecho más que empezar. Volví al cibercafé después de aquella noche, pero esta vez con los ojos bien abiertos. Quería saber quiénes estaban detrás de todo aquello, entender qué clase de lugar era la zona 47 y qué peligro encerraba. Pero cada intento de obtener respuestas solo levantaba más sombras. Los empleados parecían tener miedo o un pacto de silencio férreo. Me sonreían con falsa amabilidad, pero no decían nada. En ocasiones alguno me lanzaba miradas rápidas, como advirtiéndome que dejara de hacer preguntas. El ambiente se volvía más frío, más opresivo, y la paranoia empezó a calar hondo. Una noche, cuando ya iba a marcharme, lo vi. El hombre de la sudadera negra con capucha, sentado en una esquina oscura del local. Sus ojos estaban fijos en mí, sin pestañear. No decía nada, pero sentí que ese simple acto contenía una amenaza silenciosa. Me incorporé lentamente, sin perderlo de vista, y cuando me giré para salir, él ya no estaba. Decidí seguirlo. No sabía por qué, pero algo dentro de mí me empujaba a descubrir qué quería ese tipo o qué sabía. Caminó sin prisa por calles mal iluminadas y vacías, sin mirar atrás. El frío de la noche se colaba por mi chaqueta, y el silencio era absoluto salvo por el eco de nuestros pasos. Llegamos a un callejón estrecho donde la luz apenas se colaba. Allí, sin mediar palabra, sacó un pequeño dispositivo USB y me lo dejó caer en la mano antes de desaparecer en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza mientras lo apretaba entre los dedos, sabiendo que ese pequeño objeto contenía algo que podía cambiarlo todo. En casa conecté el USB con cautela. Lo que encontré dentro era un archivo de vídeo y varios documentos. Los vídeos mostraban grabaciones clandestinas en otros cibercafés como el de la Zona 47, pero con una diferencia escalofriante. Usuarios desaparecían mientras usaban los ordenadores. En una de las grabaciones, un joven discutía con un empleado que parecía nervioso, pero nadie más intervino. En otra, una chica intentaba cerrar la sesión y salir, pero el sistema la bloqueaba. En segundos la imagen se tornaba estática, y cuando volvía, ella ya no estaba. Solo quedaba la pantalla encendida, con el cursor parpadeando en un vacío inquietante. Lo peor era la falta de cámaras comunes en estos sitios, o las que había mostraban imágenes borrosas y confusas. Era como si alguien estuviera borrando pruebas, asegurándose de que nadie pudiera demostrar lo que ocurría realmente. Decidí que tenía que grabar por mí mismo. Volví al cibercafé una noche, esta vez con el móvil escondido, preparado para documentar todo. Me senté frente a un ordenador, respiré hondo y empecé a navegar en la zona 47. Mientras grababa, el ambiente se volvió más pesado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando escuché susurros detrás de mí, voces bajas que parecían decir mi nombre. Me giré lentamente y allí estaba el hombre de la capucha, acercándose sin prisa, con esa mirada fija y sin emoción. Antes de que pudiera reaccionar, me agarró del brazo con una fuerza inesperada. Su susurro era ininteligible, pero la amenaza clara. Me soltó de repente y desapareció en la penumbra, dejándome temblando y sin aliento. Salí corriendo de allí sin mirar atrás. Sabía que había cruzado una línea peligrosa, pero el miedo no era suficiente para detenerme. Al día siguiente, un golpe más duro. Uno de mis amigos del grupo, que también había estado en la zona 47, no apareció a nuestra quedada. Llamé, mensaje sin respuesta. La preocupación creció rápidamente cuando otro amigo desapareció también, sin dejar rastro ni explicación.
La policía no encontraba pistas, no había denuncias previas, ni grabaciones que los ayudaran. Era como si esas personas se hubieran esfumado en el aire. La paranoia se instaló en mí. Empecé a sentir que alguien me vigilaba, no solo en el cibercafé, sino también fuera, en la calle, en mi casa. Correos extraños llegaron a mi bandeja, sin remitente, con imágenes borrosas de mis movimientos, capturas de pantalla de mis sesiones en línea, llamadas silenciosas y mensajes amenazantes que decían: déjalo o serás el siguiente. Buscando respuestas, contacté con un ex empleado que había dejado el cibercafé tras un incidente grave. Habló bajo y con miedo. Me contó que la administración controla todo lo que pasa en esos sitios: quién entra, quién sale y quién desaparece. Que la zona 47 no es solo un lugar, sino una red de control y miedo. Me advirtió que quienes se atreven a profundizar demasiado desaparecen sin dejar rastro. Que el negocio no es solo la Deep Web o las actividades ilegales, sino el silencio forzado de aquellos que saben demasiado. Desde entonces, la realidad y el mundo digital parecen fusionarse en una pesadilla constante. Siento que la zona 47 no es un lugar físico, ni solo un sitio en la Deep Web, sino un agujero negro que se extiende buscando a quienes se atreven a mirar demasiado profundo. No sé si alguien leerá esto o si alguien se atreverá a adentrarse en esa red. Solo puedo advertir que hay secretos que es mejor dejar ocultos, porque cuando te miran desde la oscuridad, no hay escape. Nunca imaginé que conectarme a una Wi-Fi gratis fuera el principio del fin. Vivo en Denver, Colorado. Siempre he sido muy cuidadoso con la tecnología, o eso creía. Tenía un antivirus actualizado, contraseñas seguras, autenticación en 2 pasos. Todo lo que supuestamente te protege. Pero nada de eso sirvió para lo que vino después. Todo empezó hace 3 semanas, un domingo cualquiera. Fui al centro comercial Southridge Mall a comprar un regalo de cumpleaños para mi hermana. Mientras esperaba en una cafetería, me di cuenta de que no tenía datos. Mala cobertura. Sin pensarlo mucho, me conecté a una Wi-Fi pública que aparecía como Southridge Free. No pedía contraseña. Parecía legítima. ¿Por qué no? Solo eran unos minutos para revisar Instagram y ver si mi hermana había publicado alguna pista sobre lo que quería de regalo. No pasó mucho tiempo antes de que notara que el móvil se ralentizaba. Las apps se abrían con retraso, el teclado tardaba en aparecer y la batería parecía desinflarse más rápido de lo normal. No le di mucha importancia. Pensé que era por el uso intenso del día. Pero entonces la pantalla parpadeó. Fue un solo destello, apenas un segundo. Abrí una app y vi algo que me heló la sangre. Un mensaje que no había enviado. Un link raro que parecía sacado de algún rincón oscuro de Internet. Mis contactos me llamaban para preguntarme qué era eso. Intenté borrar el mensaje, pero desaparecía de mi historial, como si nunca hubiera existido. Esa noche, cuando ya estaba en casa, mientras me duchaba, escuché un pitido que venía del pasillo. Salí de la ducha envuelto en la toalla y vi mi móvil encendido sobre la mesa del salón, con la cámara frontal activada. No había tocado el móvil en horas. Lo apagué y lo guardé. Al día siguiente pasé todo el día con una sensación extraña, como si me observaran. El móvil volvió a fallar. En el trabajo se reinició solo varias veces, y cuando intenté hacer una videollamada, el micrófono no funcionaba, aunque la cámara sí mostraba algo, que no era yo. Pero lo más inquietante ocurrió cuando llegué a casa. Mientras cenaba, recibí una notificación de una nota de voz. No la había grabado yo. La abrí con miedo y escuché mi respiración. Y algo más. Un ruido sordo, parecido a pasos lentos, arrastrados. Miré alrededor, pero estaba solo. Revisé los archivos y vi que la nota se había grabado a las 3:17 de la madrugada, justo cuando dormía. Sentí un escalofrío imposible de ignorar. Al día siguiente fui a una tienda de reparación. El técnico, un hombre con gafas y mirada cansada, inspeccionó el móvil y me preguntó dónde me había conectado últimamente. Wi-Fi pública en un centro comercial, le dije. Su rostro cambió.
No vuelvas a usar redes abiertas, me advirtió. Creo que tienes Spectre. Me explicó que Spectre es un malware que se infiltra en dispositivos a través de redes Wi-Fi públicas inseguras. No es un virus común. Se oculta, se replica y se conecta a la Deep Web, donde sus creadores lo usan para monitorizar a sus víctimas en tiempo real. Todo, cámara, micrófono, ubicación, mensajes, todo queda registrado sin que te des cuenta. Intentó eliminarlo formateando el móvil y limpiando la memoria. Me cobró $120 y me dijo que, por ahora, el peligro había pasado. Pero no fue así. A las pocas horas de volver a casa, sentí que algo no iba bien. Recibí un mensaje que decía solo, «Te estamos viendo, Jack». No había remitente ni explicación. Mi piel se erizó. Al intentar responder, el móvil se bloqueó, mostrando una pantalla negra que poco a poco se llenó de caracteres extraños, como un código que escribían en tiempo real. Esa noche, el móvil volvió a grabar una nota de voz sin mi permiso. En esta ocasión, la respiración era más rápida, agitada, y se oía un susurro lejano que no pude identificar. Intenté apagarlo. No se apagaba. Lo forcé a reiniciar, y cuando volvió, la pantalla mostraba un mapa con un punto rojo que se movía dentro de mi casa. Empecé a desconfiar de todo. Revisé el router, cambié las contraseñas, incluso apagué la Wi-Fi, pero nada. Spectre estaba dentro de mí, dentro de mis aparatos, dentro de mi vida. 2 días después de que el técnico me asegurara que el malware Spectre había sido eliminado, todo empezó a ir de mal en peor. Pensé que había recuperado el control, pero pronto entendí que solo estaba jugando con un enemigo invisible que ya había tomado posesión de mi vida. Me desperté sobresaltado porque todos mis dispositivos, el portátil, la tablet, el móvil antiguo que usaba como respaldo, estaban encendidos sobre la mesa del salón. Nunca los había encendido. Las pantallas mostraban imágenes en tiempo real, vistas diferentes de mi dormitorio, de mi cocina, incluso del pasillo que conecta con la habitación de invitados. Al principio pensé que alguien había entrado en mi casa, que me estaba espiando físicamente, pero no había señales de entrada forzada, ni ruidos extraños. Era como si alguien estuviera dentro de la red, dentro de mis aparatos, en cada esquina digital de mi vida. Intenté apagar los dispositivos uno por uno, pero cada vez que apagaba uno, otro se encendía automáticamente, como si alguien o algo estuviera vigilando mis movimientos. Una especie de entidad invisible que controlaba mis aparatos y mis espacios. Compré un móvil nuevo, completamente distinto a los anteriores, uno que nunca había usado, pensando que así podría empezar de cero. Pero no tardaron en aparecer los mismos signos. La cámara activándose sola, el micrófono captando sonidos que yo no podía oír, notificaciones con mensajes incomprensibles, llamadas perdidas de números que no existían. Una noche, mientras intentaba dormir, el móvil empezó a vibrar con insistencia. Cuando lo cogí, vi que la pantalla mostraba una foto reciente. Era una imagen tomada en mi sala, con la luz apagada, donde se veía claramente una figura oscura al fondo. No era una sombra de la habitación, ni algo que pudiera explicar. La figura parecía observándome. Intenté borrar la foto, pero desaparecía y reaparecía en mi galería sin explicación. De repente, el móvil se bloqueó y apareció un texto que parecía escrito en tiempo real, carácter por carácter. No puedes esconderte. El sudor me corría por la frente. El teléfono volvió a la normalidad y la cámara frontal se encendió. En la pantalla me miraba yo, o al menos una imagen de mí, pero con los ojos muy abiertos. Demasiado, como si alguien hubiera modificado la cámara para mostrarme una versión distorsionada. Desesperado, empecé a buscar respuestas en la Deep Web. Me conecté a través de Tor, entrando en foros ocultos donde nadie hablaba abiertamente. Encontré un hilo secreto, con usuarios que relataban experiencias similares con el malware llamado Spectre. Decían que no era solo un programa espía, sino un sistema casi vivo, capaz de replicarse, aprender y adaptarse a sus víctimas. Una entidad digital que se alimentaba de miedo y de información personal. Un usuario escribió algo que me heló la sangre.
Spectre no solo te observa, te conoce, se mete en tu cabeza a través de los dispositivos, y si intentas eliminarlo, te castiga borrando partes de tu memoria. Pensé que era una exageración de alguien con miedo o trastornado, pero después de lo que pasó, ya no estoy tan seguro. Una noche encontré en mi móvil varias fotos que no había tomado. Yo dormido, en la ducha, en la cocina preparando café. No había explicación lógica. Lo peor fue una foto tomada dentro de mi armario. No había forma de que nadie entrara, y las cámaras de seguridad no detectaban movimiento en ese momento. Por si fuera poco, recibí un mensaje de texto que decía: «Hola Jack, bonita camiseta roja». Me quedé paralizado, porque justo ese día, cuando fui al centro comercial, llevaba una camiseta roja. Pero ese mensaje llegó cuando llevaba puesta una camiseta negra. En ese momento comprendí que Spectre no solo me vigilaba en el presente, sino que también manipulaba la información y mi percepción de la realidad. Intenté apagar todo. Desconecté la Wi-Fi. Apagando el router, corté la corriente eléctrica a mis dispositivos. Y aún así, el teléfono se encendía solo. La última vez que miré la pantalla, había un mapa de mi casa con un punto rojo que se movía lentamente, siguiendo mis pasos dentro de la vivienda. Además, las noches se volvieron insoportables. Empecé a escuchar pitidos y susurros a través del móvil y el portátil, voces bajas que parecían llamar mi nombre o repetir frases sin sentido. Intenté grabar esas voces, pero los archivos se corrompían o desaparecían. Lo peor fue la noche en que encontré la grabación de una conversación que no tuve. Dos voces distorsionadas hablando sobre mí, mencionando detalles íntimos y fechas exactas de mis movimientos, como si fuera una transmisión en vivo. Ahora escribo esto con una grabadora analógica que encontré en el trastero de mis padres. No está conectada a ninguna red, no tiene acceso a Internet ni Bluetooth. Es mi último refugio para contar esta historia, porque sé que Spectre puede borrar cualquier rastro digital de mi existencia. Si escuchas esta grabación, ten cuidado. No es solo un malware, es un espectador invisible que se esconde en las redes públicas, acecha en la Deep Web, y una vez que entra en tu vida, no te deja escapar. Nunca te conectes a una Wi-Fi pública sin protección. Nunca confíes en redes abiertas, porque algunas conexiones no solo roban tus datos, roban tu vida. Si alguna vez recibes un mensaje cifrado en la Deep Web que simplemente dice: «No deberías estar aquí», es que ya es demasiado tarde. Aunque suene extraño y arrogante, crecí pensando que nada ni nadie podría sorprenderme en el mundo digital. Mi familia es una auténtica fortaleza informática. Mis padres son expertos en ciberseguridad, mis hermanos son programadores y hackers éticos. Desde pequeño, aprendí a leer códigos antes que cuentos y a navegar en redes más profundas que la superficie común. Pero todo ese conocimiento no me preparó para lo que estaba a punto de enfrentar. Era una noche como otra cualquiera, en la que el único sonido en casa era el tecleo constante de los ordenadores y el zumbido de los servidores. Yo estaba enfrascado en un proyecto personal, una aplicación para cifrar mensajes que quería perfeccionar. Sin embargo, me había topado con un error que no lograba resolver. Después de agotar todas mis fuentes habituales, me decidí a explorar un terreno más peligroso, la Deep Web. No es un lugar para turistas digitales. Requiere paciencia, sigilo y una red Tor configurada al milímetro. Pero lo que encontré fue algo diferente. Un foro casi invisible, con usuarios que parecían sombras, hablando en jerga codificada y compartiendo archivos que nadie más parecía tener. De repente, apareció ese hilo con un título que me heló la sangre: «El código que no debería existir». La descripción era mínima, pero lo suficiente para atraerme. Decía que se trataba de un exploit capaz de saltarse cualquier sistema de seguridad, sin importar lo avanzado que fuera. Pero junto a esa promesa, había advertencias en forma de testimonios anónimos. Quienes intentaron usarlo desaparecieron, literalmente borrados del mundo digital y en algunos casos del físico. Yo no creía en leyendas digitales.
La lógica siempre había sido mi mejor arma. Descargué el archivo, preparado para analizarlo y descartarlo si era una trampa. Utilicé mi ordenador más seguro, aislado y blindado. Pero cuando abrí el archivo, mi pantalla se llenó de líneas de código que parecían vivas, ondulando como serpientes negras en una danza hipnótica. Entonces apareció un mensaje. ¿Estás listo para jugar? Acto seguido se abrió una ventana de chat con un único nombre, Spectre. Intenté cerrar todo, apagar el ordenador, desconectar la conexión. Nada funcionó. Era como si una fuerza invisible estuviera controlando mi sistema desde dentro, desafiando todas mis barreras. Lo que vino después fue una pesadilla digital. Spectre empezó a infiltrar mis sistemas, pero no solo para dañarlos. Comenzó a enviar mensajes personalizados, perturbadores, con datos que solo alguien muy cerca de mí podría saber. Recibí una carpeta con fotos familiares, momentos íntimos que nunca habían sido digitalizados ni subidos a ningún servidor. Era imposible que alguien ajeno tuviera acceso a eso. Estoy en tu red, Jack. Sé dónde vives. Sé quién está contigo, escribió. El miedo comenzó a instalarse. Llamé a mis hermanos. Nos organizamos para contrarrestar el ataque, desplegando todo nuestro conocimiento para localizar a Spectre y bloquearlo. Pero siempre desaparecía, como un fantasma que deja tras de sí solo ecos de terror. La tensión en casa era insoportable. Las noches se hicieron largas y llenas de miedo. Escuchaba ruidos extraños, vibraciones en el móvil, incluso sombras que parecían moverse al borde de mi visión. Una madrugada, cuando ya no podía más, oí golpes en la puerta. Al abrir no había nadie, pero en el felpudo encontré un USB con una nota. ¿Quieres continuar jugando? Ese fue el momento en el que comprendí que la amenaza había cruzado el umbral digital hacia el mundo real. A partir de entonces, Spectre parecía estar en todas partes. Interferencias en nuestras cámaras de seguridad, bloqueos inexplicables en todos nuestros sistemas y la sensación constante de ser observados. Intenté rastrear su señal con herramientas avanzadas, pero Spectre usaba capas y capas de anonimato, saltando de servidores a proxies, como un espectro imposible de capturar. Cada día que pasaba, el enemigo se hacía más audaz, más personal. Descubrí que tenía acceso a bases de datos ocultas en la Deep Web, con información sobre agentes gubernamentales y personas desaparecidas, datos que solo un verdadero maestro de la red podría manejar. En una ocasión, al revisar los logs de mi sistema, encontré una línea de código que no recordaba haber visto, un script que parecía intentar crear una puerta trasera invisible, algo que podría dar control total a alguien externo. Lo eliminé de inmediato, pero la sensación de que mi privacidad estaba rota nunca desapareció. Mis padres comenzaron a preocuparse seriamente y cerraron sus ordenadores. Mis hermanos dejaron sus proyectos y nos dedicamos a proteger nuestra casa, pero era inútil. La Deep Web no es solo un espacio en Internet, es un abismo donde la identidad puede borrarse en un instante. Y yo había caído en esa trampa, sin siquiera darme cuenta. Cuando Spectre cruzó el límite del mundo digital al físico, supimos que estábamos ante algo que superaba cualquier amenaza informática tradicional. La simple presencia de ese USB en nuestro felpudo era una advertencia, un mensaje que nos ponía a prueba. Durante los días siguientes, la paranoia se instaló en cada rincón de la casa. Las cámaras de seguridad comenzaron a mostrar imágenes distorsionadas, con sombras que se desplazaban en los bordes de la visión. El sistema de alarmas fallaba en los momentos más críticos, y cada vez que intentábamos rastrear la fuente, todo se diluía en una maraña imposible de desenredar. Una noche, mientras revisaba los registros de actividad, detecté algo que me heló la sangre. Alguien había accedido a la base de datos de una empresa para la que trabajaba mi madre. Y no solo eso. Había extraído archivos con nombres codificados que coincidían con expedientes reales de personas desaparecidas en los últimos años. Le mostré esa información a mis padres. Su reacción fue un silencio pesado, una mezcla de miedo y resignación. Sabían que no estábamos lidiando con un simple hacker, sino con alguien o algo con recursos y un propósito mucho más oscuro.
Entonces comenzaron los episodios extraños que ningún software podía explicar. Una madrugada, mi hermano menor, mientras hacía guardia frente a los monitores, vio cómo una figura oscura parecía atravesar el jardín de casa. Cuando revisamos las cámaras exteriores, la grabación mostraba solo estática y distorsión en esa zona. La sensación de que estábamos siendo observados se volvió insoportable. Intentamos reforzar la seguridad física, cerraduras electrónicas, sensores de movimiento, incluso guardias por algunas noches. Pero Spectre parecía anticiparse a cada movimiento, atacando justo cuando nos sentíamos más protegidos. Un día el chat volvió a activarse sin previo aviso. El mensaje era simple, frío y escalofriante. No podrás escapar. Eres parte del juego. Intenté responder, pero la ventana se cerró antes de que pudiera escribir una sola palabra. Fue entonces cuando comprendí que no solo se trataba de un juego digital, sino de un acecho psicológico. Spectre estaba jugando con nuestra mente, con nuestros miedos más profundos, usando la red como un arma para destruirnos desde dentro. Nos recluimos en casa, intentando desconectar todo lo posible, pero la red no se apagaba. Spectre estaba en cada línea de código, en cada paquete de datos, invisible y omnipresente. Durante semanas el desgaste mental fue brutal. Mi familia comenzó a mostrar signos de fatiga extrema, insomnio, paranoia, discusiones que nunca antes habíamos tenido. La sensación de que nuestra vida ya no era segura ni en el mundo real, ni en el digital nos estaba consumiendo. Un día, mientras analizaba los logs del sistema, encontré algo que no entendía al principio. Un mensaje oculto en hexadecimal que parecía una invitación a un servidor privado, uno que nadie en la familia conocía. Decidí entrar. Allí, en un entorno digital oscuro y siniestro, me esperaba un archivo llamado La Verdad. Al abrirlo, no había código ni amenazas, sino documentos, imágenes y grabaciones que revelaban una red clandestina de poderosos hackers, mercenarios digitales y agentes corruptos, involucrados en desapariciones y manipulación de datos a nivel global. Supe entonces que Spectre era solo una pieza más en un juego mucho más grande y peligroso. Pero lo más aterrador fue descubrir que nosotros, mi familia y yo, éramos parte de ese tablero. No solo por lo que sabíamos o hacíamos, sino porque habíamos llegado demasiado cerca de esa red oculta. El último mensaje que recibí en ese servidor decía: "El juego continúa, no hay vuelta atrás". Desde entonces vivimos en una constante vigilia, atrapados entre la oscuridad de la Deep Web y las sombras que acechan más allá de la pantalla. Porque hay enemigos que no se enfrentan solo con tecnología, sino con voluntad y miedo. Y Spectre es el espectro que no deja escapar a sus víctimas. No sabes realmente cuánto te puede cambiar la vida hasta que entras en un mundo donde la confianza es solo una mentira más. Nunca imaginé que el simple deseo de sentirme mejor me llevaría a este punto, tan oscuro que a veces creo que estoy atrapado en una pesadilla sin salida. Todo comenzó hace unos meses, cuando empecé a notar que mi cuerpo ya no respondía como antes. Sentía una fatiga constante, como si el motor que me mantenía en marcha estuviera oxidado y a punto de detenerse. Por dentro, una voz pequeña me decía que algo se estaba apagando. Al principio, no le di mucha importancia. Pensé que era solo estrés, rutina, cansancio acumulado. Pero cuando esa sensación se convirtió en un agujero negro que me absorbía la energía, la confianza y hasta el deseo de salir de la cama, supe que debía hacer algo. Miraba mi reflejo y apenas reconocía a aquel hombre. La imagen de alguien débil y apagado me aterraba. Fue entonces cuando un amigo me habló de la testosterona. No era un experto ni médico, solo alguien que había pasado por un bache parecido y decía que el tratamiento hormonal le había devuelto la fuerza, el ánimo, las ganas de vivir. Me habló con tanta seguridad que despertó en mí una esperanza peligrosa. Pero yo no quería pasar por médicos ni hospitales. La idea de exponerme a juicios, análisis o papeles me parecía humillante. Quería una solución rápida y sin preguntas. Así fue como empecé a buscar por mi cuenta. Navegué por foros, leí historias y consejos, y poco a poco mis pasos me llevaron a la Deep Web.
Un lugar del que siempre había oído hablar como un territorio oscuro y peligroso, pero que ahora me parecía la única salida. La Deep Web prometía anonimato, libertad y la posibilidad de conseguir aquello que en el mundo real no se puede. Entré con miedo, sabiendo que me adentraba en un terreno minado. Al principio, todo era confuso y abrumador. Páginas oscuras, enlaces que desaparecían, ofertas que parecían estafas. Pero entonces encontré un mercado que ofrecía testosterona sin receta, con envíos discretos y garantías de calidad. Los anuncios eran directos, casi tentadores. Testo pura, sin controles, para recuperar tu vida. Contacté con un vendedor que se hacía llamar Dr. X. Su perfil estaba lleno de comentarios positivos y su trato era impecable, casi profesional. Me habló de su producto como si fuera la única esperanza real, asegurándome que era natural, sin efectos secundarios graves, y que miles de personas como yo lo usaban con éxito. La forma en que me atendió generó en mí una falsa confianza. Pagaba con criptomonedas, intentando convencerse de que era un riesgo asumible. Los primeros días fueron como un despertar. Sentí una oleada de energía que hacía años no experimentaba. Me levantaba con ganas, mi ánimo mejoraba, hasta mi cuerpo parecía responder con fuerza renovada. Durante esos momentos casi olvidaba que todo esto había comenzado en un mundo oculto y peligroso. Pero no tardaron en aparecer las primeras señales de alerta. El insomnio empezó a devorar mis noches, dejándome exhausto durante el día. Los sudores nocturnos eran tan intensos que tenía que cambiar de ropa varias veces. Mi humor cambió de forma radical. Pasaba de la euforia a la irritabilidad extrema, sin control. Los amigos empezaron a notarlo, y yo sentía que perdía el control de mí mismo. Intenté detener el tratamiento, pero cuando quise contactar con Dr. X para pedir explicaciones o cancelar futuros envíos, sus cuentas habían desaparecido, como si nunca hubiera existido. El mercado también cerró, dejando tras de sí un vacío de promesas incumplidas y mentiras. Mi cuerpo y mi mente estaban agotados, pero lo peor estaba por venir. Al poco tiempo, empecé a recibir mensajes en mi móvil que no podía identificar ni bloquear. Eran anónimos, sin remitente, y contenían fotos y videos de mí en momentos cotidianos. Las imágenes me mostraban en la calle, en el trabajo, en mi propia casa. Fotos tomadas sin que yo supiera cómo ni cuándo, como si alguien me estuviera vigilando constantemente. La sensación de estar siendo observado me envolvió en una paranoia constante. Cada sonido, cada sombra se transformaba en una amenaza. Cambié mis rutinas, revisé cada puerta y ventana, pero sentía que la red invisible que me atrapaba era mucho más grande que mi propia casa. Una noche recibí un mensaje diferente. En lugar de fotos, contenía un enlace. La curiosidad y el miedo me obligaron a abrirlo. Lo que encontré fue un portal hacia otro mercado en la Deep Web, uno mucho más oscuro, donde la testosterona era solo una pieza de un puzzle macabro. Allí cuerpos humanos se ofrecían como mercancía, con alteraciones genéticas, implantes ilegales y vidas vendidas al mejor postor. Sentí que había cruzado un umbral. Ya no era solo un comprador desesperado, sino una presa atrapada en una red que superaba todo lo que podía imaginar. Abrí aquel enlace sin saber bien qué esperaba encontrar, aunque una parte de mí ya intuía el horror que me aguardaba. La pantalla se iluminó con imágenes que parecían sacadas de una película distópica, pero era todo demasiado real. Había hombres y mujeres en subastas, con cuerpos irreconocibles, deformados por implantes y modificaciones genéticas ilegales. Algunos parecían muñecos rotos, con piel tensada, ojos vidriosos y movimientos mecánicos. Otros tenían marcas de cirugía reciente, tubos conectados a sus venas y rostros que reflejaban miedo, dolor y una extraña resignación. Era un mercado que vendía mucho más que testosterona. Se vendía control absoluto sobre cuerpos y voluntades. La voz que describía las subastas era fría y calculadora, hablando de contratos de vida y muerte, de esclavitud digital y física. Descubrí que muchos de los compradores eran personas desesperadas, como yo,
Pero también había traficantes, mafias y científicos sin escrúpulos que experimentaban con humanos. Sentí un escalofrío tan profundo que por un momento pensé en apagar todo y desaparecer. Pero no podía. Sabía que esa red me había atrapado y que ahora formaba parte de ese monstruo que había crecido en la oscuridad. Mi móvil empezó a comportarse de forma extraña. Llamadas sin voz, mensajes con símbolos crípticos y una localización constante que me impedía estar tranquilo ni un segundo. En casa, las cosas empeoraron. Las luces parpadeaban, la temperatura caía en picado sin razón aparente, y ruidos sordos recorrían las paredes por la noche. Sentía pasos en el pasillo, susurros que se apagaban cuando giraba la cabeza. Una noche, encontré la puerta de mi habitación entreabierta, cuando juraría haberla cerrado con llave. Cada vez que intentaba dormir, una sensación de presencia invisible me mantenía alerta. La paranoia se convirtió en mi compañera constante y empecé a perder la noción de lo real. Pero lo más aterrador era saber que no estaba solo en esta pesadilla. Los mensajes anónimos seguían llegando, esta vez con amenazas directas. Si no vuelves, pagaremos el precio por ti. No sabía quién eran ellos, pero la advertencia estaba clara y sin ambigüedades. En un momento de desesperación, intenté volver al mercado para buscar respuestas o encontrar alguna forma de detener aquello. Pero cada acceso estaba bloqueado, los enlaces cambiaban y parecía que me expulsaban de ese mundo oscuro. Lo entendí como un castigo, como si ya no tuviera control sobre mi propia historia. El último mensaje que recibí contenía un archivo. Lo abrí con la mezcla de miedo y curiosidad que me queda. Era un video de mí mismo, grabado mientras dormía, con ojos abiertos pero paralizado, incapaz de moverme o gritar. Sentí que alguien más tenía acceso a mis momentos más íntimos, a mi vulnerabilidad absoluta. Supe entonces que no había vuelta atrás. Esta red que parecía invencible, oscura y despiadada, controlaba más que mis datos o mi cuerpo. Controlaba mi mente, mi miedo, mi vida. Hoy, mientras escribo estas líneas con las manos temblorosas y el corazón acelerado, sé que alguien está escuchando. Sé que mis palabras pueden ser la última advertencia o el inicio de una nueva casa. No sé cuánto tiempo me queda, ni si alguien me encontrará. Solo sé que la testosterona que buscaba fue solo la puerta de entrada a un mercado de sombras donde se venden mucho más que productos. Se venden almas, voluntades y libertades. Si alguna vez sientes la tentación de entrar en ese mundo, recuerda a Jack. Recuerda que hay lugares donde la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino un monstruo que no te deja volver. No entres, porque una vez cruzado ese umbral, la oscuridad se convierte en tu sombra perpetua. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.